Bien, buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Es el profesor Wilson Rondón de Lengua Española de la Escuela Santo Hermano Miguel. Vamos a dar inicio a esta explicación de obra, Señor Dios, en los corazones de cada uno de los jóvenes aquí presentes, para que tu palabra pueda ministrar sus vidas, para que ellos puedan así conocer y este resultado. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo. Sí. Adelante. Todos los pormenores. Ahora le estoy enviando. Sí, sí. En cuanto a las demás evaluaciones de las demás materias, no va a ser sino virtual. Perfecto. Bien, entonces presten atención, presten mucha atención. En el grupo de WhatsApp de su curso, lo que está en color azul, cómo ustedes van a llenar esta evaluación, ya que es una evaluación final, tiene exactamente 50%, que es lo que aspiro que ustedes logren alcanzar en esta evaluación. Por lo menos, por ejemplo, voy a estar compartiendo para que puedan observar lo que estoy haciendo, ¿verdad? Bien, mientras yo explico, por favor, hagan silencio sin referencia, ¿verdad? Y que pueda ser fluida la explicación. Ahora, ¿pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Y ahí? ¿Pueden ver la pantalla ahí? Respondan. ¿No se está viendo? ¿No se está viendo la pantalla? Sí, dame un momentico, déjeme yo resolver algo acá.
De todas maneras, vayan abriendo la prueba que yo le mandé a su... Obviamente, no la pantalla. Sí, ahí sí, ahí sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, Ahí sí. ahora vamos a hermano Miguel, ¿verdad? En la parte azul, cliqueamos y nos va a salir entonces la evaluación. Nos va a salir la evaluación. Que vemos acá unos datos sumamente importantes que son nombres y apellidos. Ustedes van a colocar su nombre y apellido en este apartado con el objetivo de poner mi nombre Ok. y ahí entonces ustedes van a ir respondiendo las preguntas. La primera parte es sus datos personales. Entonces, en el mundo y luego responde las preguntas correctamente. Vemos aquí el texto, hay un país en el mundo. En este texto ustedes van a leer cuidadosamente los párrafos que tiene, las estrofas que tiene este. Entonces van a responder estas preguntas que tenemos más abajo. Tan noble sentimiento, la palabra entre comillas, comillas es lo que vemos acá, palabra noble, es sinónimo o es igual a privilegiado, armonioso, ayudar. ¿Quién podría darme una respuesta en función de esta pregunta? Sí. Bien. Esta es la pregunta del mouse. Sí. Bien. Dice que en la oración el pequeño Hans se sentía orgulloso de tener un amigo con tan noble sentimiento. La palabra noble, que es lo que está encerrado entre comillas, ¿qué ustedes entienden que podría ser la respuesta correcta? Privilegiado. ¿Quién más? Necesito la participación de cada uno de ustedes. Vamos a ver los demás. Tienen que opinar, tienen que participar. Tienen que participar para que no se queden así. Siguiente pregunta. ¿Cuántas
¿Cuántas? Lo que van a hacer es, presten atención, pueden apagar su micrófono mientras tanto, que luego entonces yo le voy a... ¿Me escuchan mejor? Bien. Vamos a responder esa pregunta que habla acerca de los pasos que tiene esta estrofa en este caso. Hacemos el conteo en cuanto a las estrofas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La cantidad de párrafo que da estrofa. Entonces la respuesta correcta es... ¿Me están escuchando? 7 estrofas, perfecto. Bien, vamos con la siguiente. La palabra es sinónimo es igual o sea, un concepto es parecido o igual al otro. La palabra oriundo al principio, lejanía y rico. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La palabra oriundo es sinónimo de origen, ¿verdad? Origen. La palabra estuvimos, yo le envié a ustedes a clase la explicación acerca de lo que son las palabras en cuanto tiene 3 sílabas, to, ri, do. Entonces la mayor fuerza que hace esta palabra en la antepenúltima sílaba, que viene siendo esta. Entonces, si estuviese en la última, que viene siendo la do, sería aguda. Si tuviera en la penúltima, fuera grave. Y como está en la antepenúltima, es esdrújula, ¿verdad? La palabra tórrido. ¿Por qué? Por la acentuación. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Profe. Antónimo, pero si yo le digo a usted que ese edificio es hermoso, ¿qué es lo contrario? Es feo, entonces es lo contrario. Entonces vamos a ver fluviales, ¿qué es lo contrario? Antónimo es contrario a. Entonces la respuesta correcta aquí es, tenemos caudal, sequedad, afluente, ninguna de las anteriores.
Entonces, ¿qué podríamos ahí? Se mueve en torno, sería alrededor, junto, frente o cerca. Oh. Sí, pero tú eres inteligente. Ay, por favor, yo te... Pero yo te voy a decir, vale, ¿no? Para que el ancho de banda pueda fluir con mayor facilidad, Sí, perfecto. apaguen la cámara para que así sea mucho más fluido. Bien, entonces la respuesta en este que están encerradas en paréntesis, que son estos símbolos que vemos aquí, la siguiente, las palabras lejos, allá, aquí, son adverbios de tiempo, adverbio de modo y adverbio circunstancial. Hablamos de adverbio de tiempo, adverbio de lugar, porque está refiriéndose. Lo correcto es adverbio de lugar. Sinónimo de la palabra inverosímil es verdad, mentira, amable y sincero. Inverosímil es lo contrario a la mentira. Entonces esa es la respuesta, la mentira, inverosímil. Estudiantes hablaron una sumamente inverosímil. Se está refiriendo que es mentira lo que están diciendo. Vamos con la siguiente. Verbos, adverbios, sustantivos o artículos. Recuerden, Aunque yo creo que dice como... oprimido, colocado, pateado, apoyado, son palabras. Recuerden que el en pasado que se está realizando, ¿en qué? En pasado que usted realiza. Diferente a los adverbios, diferente a los sustantivos Porque y a los sí, artículos. Vamos con la siguiente. Según el texto, hay un país en el mundo. Es un lugar fértil, estéril, agreste o archipiélago. Según el texto, hay un país en el mundo. El texto para que puedan archipiélago, pero es necesario que lo lean lo que están leyendo, porque aquí se evalúa también lo que es la evaluación y la comprensión lectora, que ustedes comprendan lo que lean. En el texto es, hay un pues yo país le en dije, el pero que mundo. chiquero. ¿Qué tipo de texto? ¿Cuál fue?
No, ¿quién le ayuda? Pero yo lo he estado repitiendo sobre esa... Hay un país en el mundo que es, si es un texto. Lean bien, lean bien. ¿Quién me está escuchando bien de ustedes ahí? ¿Escuchando bien? Un- Es un poema. Tienen que leer bien y prestar atención a lo que le estoy diciendo. Hay un país en el mundo, es un poema escrito por Pedro Mir. Vamos con la siguiente. ¿En cuál de estos países está dedicado? ¿Puerto Rico, República Dominicana o Haití? ¿A qué país está dedicado ese poema? A República Dominicana. A República Dominicana. En el mundo. Donde hay un país en el mundo, Pedro Mir. Las palabras casa, sala, verbos, adjetivos y sustantivos. Atrás no están opinando. Nombre de cosas que realmente no tienen una actualmente y dependiendo de la connotación del concepto, se sitúan en la categoría de sustantivos comunes. Tenemos también los sustantivos propios, que son, como su nombre lo indica, nombre de cosas, llámese animales o personas. La palabra azúcar es grave, sobre esdrújula o aguda. Azúcar, vamos a ver dónde que se acentúa y cuántas sílabas tiene la palabra azúcar. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra azúcar? ¿Cuántas sílabas tiene la palabra azúcar? Azúcar. La mayor fuerza la hace en la penúltima sílaba y la respuesta correcta, tal como Luis, es grave. En excursión al interior del país, en la palabra entre corchetes, palabra es igual a la palabra interior. Aquí vemos afuera, dentro o arriba. Interior, que está sombreado o encerrado en corchete. El interior, ¿qué es? ¿Es abajo, adentro, afuera o arriba? Adentro. Dentro sería en este caso. País, noche, sol, mundo son adjetivos, verbos, sustantivos o adverbios.
País, noche, sol, mundo son adjetivos, verbos, sustantivos o adverbios. ¿Qué son? Recuerden que lo acabé de explicar ahorita sobre lo que son sustantivos. Sustantivos. Esa es la respuesta. Sustantivo. Vamos con el segundo tema. Lee el siguiente texto, Lubina, y luego responde de las preguntas, o sea, las preguntas correctamente. Ustedes van a leer ese fragmento sobre esta, ¿verdad? Recuerden, cuando marca un punto y aparte es cuando termina una oración o un párrafo. En este caso, este párrafo. Cada uno de ellos son párrafos. El párrafo está compuesto por un conjunto de oraciones. Aunque hay párrafos también con la oración. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Banco, celda, peso, bomba, aparato, aguja y armar son palabras monosémicas, polisémicas, homófonas, todas las anteriores. Las palabras, las palabras monosémicas son casa, ¿verdad? Tenemos dentro del grupo de las palabras monosémicas como tal, tenemos sol. Esas palabras son monosémicas porque se está refiriendo a una misma palabra que tienen significados diferentes. Es decir, usted se puede referir a un banco de sentarse, a un banco de batería, un banco de arena, como un banco, lo mismo que en el caso de la celda. Al celda de prisión, al celdas en la aplicación. Y hay otro tipo de celdas de medidas que están divididas en peso para pesar como modo de pago u otro tipo de uso. Lo mismo que en el caso de bomba, aparato y así sucesivamente. Entonces, conforme a esa explicación, ¿qué tipo de palabras entonces serían estas? Monosémicas, polisémicas o estas palabras son, puede referirse a diferentes cosas y no a una como en el caso de monosémicas. Seguimos con la siguiente pregunta. Según el actitud, recibir, contemplar, ¿cuál sería entonces este tipo de palabras? Si es grave, agudas, esdrújula y sobresdrújula. ¿Dónde hace la mayor pronunciando la palabra? ¿Dónde hace la mayor fuerza? Recuerden que conforme a las reglas gramaticales, tenemos que las palabras agudas son aquellas que se acentúan en la última sílaba, pero sí. Descubrir y contemplar. Por ejemplo, las reglas gramaticales en cuanto a las palabras agudas dice que son aquellas que se acentúan en la última sílaba, pero dice también como una regla general para fines de acentuación de la sílaba tónica que debe de terminar en ns o vocal consonante. Entonces, en cuanto termina
En esta brújula regularmente se acentúa la sílaba y siempre se acentúa. Lo mismo que en el caso de la sobresdrújula, cuando son palabras muy forman parte de lo que son las actitud, donde hace la mayor fuerza. Es grave, aguda, esdrújula o sobredrújula. No puede ser grave si termina en tut, porque tut es la última sílaba. Recuerden que las palabras se dividen en sílabas. Estas se componen por vocales y también consonantes. Entonces siempre es bueno que ustedes piensen bien, analicen bien las cosas antes de dar una respuesta. Entonces la respuesta es la mayor fuerza. Entonces es aguda, aguda. ¿Por qué no se acentúa esa palabra? Porque termina en una consonante. ¿Y por qué yo sé que es una palabra aguda? Porque cuando la estoy pronunciando, ti, tut, tut en este caso es la última sílaba y es donde yo hago esfuerzo para la pronunciación. Por lo tanto, estas palabras, este conjunto de palabras, lentitud, recibir y contemplar, son agudas. Por lo tanto, se como la pregunta es, en la oración, tienen un hocico largo y dientes afilados. Las palabras encerradas que, refrescándole la memoria, los describen a un sustantivo. Si yo la casa es hermosa y grande, ¿cuál es el adjetivo ahí? Estoy viendo el sustantivo, que en este caso es casa. Entonces, si dice que tiene el hocico largo y afilado, ¿qué sería eso entonces? Lo que está encerrado entre paréntesis. Por ejemplo, el lobo tiene su hocico largo y afilado. Adjetivo es lo que describe un sustantivo. Eso ustedes lo ven también en los idiomas, especialmente en el idioma inglés, que los adjetivos, a diferencia del español, en primer lugar. Es decir, si yo voy a decir que la casa es blanca, digo the White House. Eso significa que el adjetivo, que es lo que me describe el sustantivo, va adelante en inglés, pero en español se coloca normal. La casa, ¿entienden? Bien, ¿qué tipo de texto es Lubina? ¿Es un cuento? ¿Es una narración? ¿Es una...
¿Me están? Sí, sí, sí. Es un cuento. Un cuento. Seguimos. País, baúl, maíz, caída y pío son palabras con... Sí, está narrando y describiendo un lugar. Por lo tanto, es un cuento que tiene su narración. Entonces, las palabras país, baúl, maíz, caídas anteriores. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra país? No, ¿Qué? Tiene dos sílabas. País. La regla nos dice, la regla nos dice que toda palabra en cuanto a lo que son los hiatos, dictongos y trictongos, todas palabras que en caso ciertas, que son A, E y U, y en la conformación para determinar si esto es hiato, si esto es dictongo o trictongo. Entonces, si hay una separación en cuanto a la palabra en sílaba país, entonces la palabra aquí es hiato. Si fuese dictongo, viene igual. ¿Entienden? Se mantiene en la misma sílaba. Entonces, como cada una de estas palabras, en cuanto a la división silábica, decimos maíz, entonces hay una división entre una vocal y la otra, entre una vocal fuerte que es la A y una vocal débil que es la I. ¿Verdad? Cuando se cumple el hiato. ¿Entiendes? Con vemos que en cuanto al de vocales, una vocal abierta y una vocal cerrada, o una vocal fuerte y una vocal débil. En el caso de cuando estos tenemos las vocales, una débil, una fuerte o viceversa, que está en la misma sílaba, tiene la palabra piensa. Sílaba piensa. Sí. 3, 2. Sílaba decimos piensa. No, pausa, peine. Entonces, cada una de esas palabras tienen dos sílabas, señores. Presten atención y abran la mente. Cada una de estas palabras tienen dos sílabas. Entonces, si tiene dos sílabas y, como les decía, tiene dos sílabas, entonces decimos que es un dictongo. Arriba tenemos
que hay una separación pa y las dos vocales que están divididas. Hecho, tubo, vaca, bello, botar y así sucesivamente. Como podrán apreciar, son palabras de diferentes maneras, pero que tienen significados diferentes. La palabra hecho, sin H, es de echar. Hecho con H es de hacer, hecho. Por ejemplo, Luis y con V del verbo tubo, ya como instrumento cilíndrico hueco, ya con C, perdón, con V y también con B. Ahora, se pronuncian prácticamente iguales, pero se saca de animal, una palabra monotípica con B, entonces se está refiriendo a las cosas que se le coloca arriba de la maleta. Por ejemplo, las jipetas que llevan una parrilla arriba, eso es lo que le llaman vaca. Y así sucesivamente, la palabra bello de belleza, y así sucesivamente. Es decir, cada debido a su etimología y a la formación de las palabras de la lengua española. Entonces, dentro de este contexto, vemos aquí las siguientes alternativas: homófonas, polisémicas, monosémicas y sinonimia. Muy bien, una pregunta. Estamos descartando las posibles alternativas que entendemos que son incorrectas. ¿Cómo cuáles? Esto no es sinonimia porque no estamos hablando de sinónimo y no son sinónimos, ¿verdad? Entonces no son monosémicas, no son polisémicas, entonces la respuesta correcta es homófonas. Palabras que se escriben por ejemplo, tubo, vaca, bello, botar, cima, coser, consejo, casa, vaya, vaya, entre otros. ¿Entienden? Palabras, esas son palabras homófonas. ¿Alguna pregunta? Es el signo, el guión, la raya. ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué idea ustedes tienen sobre esta pregunta? El signo de puntuación que indica cambio de interlocutor en un diálogo es, vemos aquí las comillas, las dos puntos, la raya. Bien, la respuesta correcta aquí es el guión, la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. Hay una rayita que se coloca en cuanto a lo que indica un cambio de interlocutor. En un libro regularmente de cuentos donde hay expresiones, comunicaciones, personajes que dialogan,
se utiliza mucho ese signo, el signo del guión, muy utilizado. También para separar números se utiliza el guión, entre otro tipo de cosas. Técnicas homófonas. ¿Qué son? Polisémicas. O sea que hablamos de techo. Techo se está refiriendo que puedo decir de techo, lo puedo expresar en diferentes sentidos. La casa, techo del vehículo. Teléfono. Techo de la escuela, techo de la cocina. Solamente tiene un solo significado, tiene 20 para que puedan razonar. Un solo significado. Es decir, nadie puede decirme un techo y expresármelo en otro sentido que no sea el comúnmente aceptado. Por lo mismo, si es techo de algo. Lo mismo que de abdomen, lo mismo que teléfono, bebé es lo mismo. Es decir, usted no me puede hablar de bebé refiriéndose a otra cosa distinto a lo que es la esencia. En este caso sería no polisémica, sino mono. Que no importa el lugar donde usted se vaya, si usted empleó esa palabra, la gente lo va a entender por lo que usted está hablando. Si usted habló de techo, no le va a entender. Lo mismo que en el caso de teléfono. Bien, que es el título del fragmento de ese cuento. Si es un nombre de una persona, si es un nombre de una cosa, si es un nombre de un lugar, una cordillera, una sierra, una cordillera, una playa, un valle. Entonces, al momento de ustedes leerlo, le van a poder dar la respuesta. A ver, ¿cuántas sílabas? Pi, mien, to, mo, mien, tenía 4 sílabas, ¿verdad? Tres. Bi, mien, to. Tiene 4 sílabas. Y es una palabra conforme a la categoría de los hiatos y dictongos. Es un dictongo. Sí. Sí, pero eso tiene que leer el texto. Y ahí tú te vas a dar cuenta si es una playa. Vamos con la siguiente. La oración. ¿Cómo llegaron a Suecia tus abuelos? Por la actitud del hablante. Negativa, exclamativa, dubitativa o interrogativa. ¿Cómo es? Recuerden que deben de pensar bien, leer bien el enunciado que le están indicando para que ustedes respondan.
Tenemos ¿cuál es signo? ¿Qué signo es este? ¿Signo que está ahí? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Ese signo qué es? ¿Cómo llegaron los abuelos? ¿Cómo llegaron a Suecia tus abuelos? Interrogativa, porque tenemos tenemos signo de interrogación, el abierto y el... En el primer párrafo del texto, la palabra alto, pedregoso, frío, blanca son los sujetos o adverbios. Para alto, pedregoso, frío, blanca, ¿qué son? Sustantivos y adverbios. Sí, pero adjetivo es sustantivo. Alto, pedregoso, son adjetivos. ¿Qué es alto? ¿Qué es pedregoso? ¿Qué es frío? ¿Qué es blanco? Vamos con... Le estuve hablando sobre las reglas de la acentuación, por ejemplo. Aquí vemos tienen dos sílabas, ¿verdad? Entonces, ¿hacen la mayor fuerza dónde? En la última. Entonces, una palabra grave, aguda o sobredrújula. Aguda. ¿Y por qué es aguda y no grave? Mayor fuerza en la última sílaba, ¿verdad? Cuando pronunciamos la palabra volcán, es una palabra aguda. Es Juan Rulfo. ¿Cuál de las siguientes palabras admite el prefijo suelo, rayos o cálculos de palabras que se colocan delante y convierten la palabra en palabra compuesta? Por ejemplo, la palabra, esa partitura, la parte sud, o el prefijo sud, espacio, suelo, rayos o cantidad. Y lo demás, espacio, y eso es correcto decirlo. Subespacio, podríamos decir entonces. ¿A qué palabra de estas que están aquí ustedes le pueden agregar el prefijo sud? Eso es la pregunta que le están haciendo. ¿A qué palabra de aquí, espacio, suelo, rayo y cantidad, ustedes le ponen
Subsuelo, correcto. Eso es simplemente que ustedes entiendan la pregunta para que puedan responder correctamente. ¿Cuál de los siguientes grupos de palabras indica acción? Picada, grande, gustoso, tenga, vegetales, jamón y agua. Exacto, ponga, agréguele y vierta. ¿Por qué? Porque eso es una acción. Le está indicando una acción, ponga. Está imperativo donde se está ordenando una acción, ¿verdad? Ponga, agréguele y vierta. Esa es la respuesta correcta. ¿En qué país está ubicada Lubina? Si leen bien el texto, van a encontrar el lugar donde está ubicada ese lugar llamado Lubina. Y ese lugar es México. ¿En cuál expresión se usa un pleonasmo? Cuando hablamos de pleonasmo, nos estamos refiriendo a algo que usted lo está expresando de una manera innecesaria, agregándole algo innecesario, porque es lógico que si usted dice que yo lo vi, ya es suficiente, o que la niña hembra, o que voy a salir para cuando uno va a expresar algo, uno lo dice de una manera sencilla, sin tener que redundar mucho. ¿Para qué? Para que un buen entendedor o cualquier persona lo pueda entender. Vamos a ver, es un pleonasmo. Vamos a ver. Dice el dolor, la angustia, el sufrimiento. La vi caer con mis propios ojos. Ella. Sí, pero tú la estás viendo. Tú estás conmigo aquí. Tú puedes ampliar. Esa no es la respuesta. Sí, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es? La vi caer con mis propios ojos. Exacto. La vi caer con mis propios ojos. Lo más, o sea, lo correcto, es decir, sin tener que incurrir en ese pleonasmo. Es decir, debe especificar a qué fue que te vio caer. Vi caer, punto. Pero cuando digo la vi caer con mis propios ojos, se está empleando son palabras innecesarias. O cruda. Esa ustedes la van a leer el texto y van a responder. La palabra barranca es sinónimo banco, precipicio, monte, ninguna de las anteriores. La palabra barranca. Vamos a ver la palabra barranca. ¿A qué es sinónimo? ¿A qué es igual? La palabra barranca. Es a banco, precipicio, monte. ¿Qué? A banco es. Barranca es sinónimo de banco. Ustedes saben lo que es una barranca.
Precipicio, esa es la palabra. Precipicio. Vas a ver precipicio. Seguimos con Asia. Perenne, de tamaño muy pequeño. La dulcámara es ninguna de las anteriores. Entonces, cuando vemos y vamos descartando, ¿cuáles de estas palabras son verbos? Caminar, jugar, hablar, cocinar, casa, hombre, carro, computadora y calle, lejos. Y así. Caminar, jugar, hablar, cocinar, trabajar y estudiar. Perfecto. Entonces, estas palabras que denotan una acción que está en la letra A, tenemos caminar, jugar, hablar, cocinar y estudiar. Como podrán apreciar, estos verbos están, ¿qué significa? Que lo podemos expresar para fines de redactar algún texto para emplear una acción que se está realizando en el momento. Entonces, la respuesta correcta es ¿cuántos párrafos contiene el texto Lubina? Ahí ustedes van a apuntar los párrafos tal como yo le expliqué y van a colocar en el Lubina. La siguiente, ¿en cuál de las siguientes oraciones expresa a María te dejaré ir? ¿Y por qué se lo tiene? ¿Cuál de las siguientes oraciones expresa una condición? A ver, perfecto. Si contestas a una acción subjetiva, y eso que es otra pregunta. Entonces la respuesta correcta es si contestas a María te dejaré ir. La siguiente pregunta, ¿cuáles de estas palabras altísimo, anormal, anteriormente, que es la parte que se coloca de la palabra? En cuanto al sufijo es otra cosa. ¿Cuáles de estas tiene sufijo? Bien, vemos aquí que la palabra desarrollo, ¿verdad? La palabra desarrollo tiene un prefijo por debajo del desarrollo. También podemos decir que otro prefijo, otra palabra con prefijo es anormal. Tenemos ya la preposición a la palabra normal y tiene un significado. El significado contradictorio, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Y anormal es algo que no está bien. Son prefijos. Normal no tiene ningún tipo de prefijo ni de sufijo. Entonces, ¿cuál es la que tiene? ¿Cuál es la que tiene sufijo?
Si le dije que sud y anormal fijo y vida es, entonces ¿cuál es la palabra que tiene? La palabra altísimo es la palabra que tiene sufijo. ¿Y dónde? De la palabra altísimo, es decir, que está mucho más alto. Entonces, fijo aquí, el sufijo, ese es altísimo, ese es el sufijo, ¿verdad? Clasificarlo en este caso, el sufijo, eh, diametralmente y así sucesivamente. Estas contienen sufijo. Tienen esa utilizando en su palabra. Seguimos entonces con el tercer punto. Lee el siguiente texto, Princesas Mayas, y ahí ustedes van a leer la historia sobre ese texto de Princesas Mayas. ¿Por qué Natividad ha tenido tanto éxito en poco tiempo? Eso ustedes lo van a leer acá en el texto y van a responder. Deben de leerlo bien para que respondan bien. La determinación. ¿Qué significa la palabra determinación en el texto? Decisión, advertencia, cuidado, preocupación. Determinación, ¿qué es? La palabra determinación. Decisión. Determinación es decisión. Correcto. La protagonista de esta historia. Ustedes van a leer eso para luego responder las preguntas. Según el texto que hacen con el producto del taller, ahí tenemos las alternativas, se ajusta a la realidad. ¿Qué le sucedió a Natividad? ¿Por qué la empresa de Natividad se llama? Leer el texto van a identificar de fundar su empresa. Todo, ustedes van a utilizar este botón y lo van a enviar, ¿verdad? Si después que lo hayan llenado todo, tienen que leer bien para que respondan bien, ¿verdad? Porque el objetivo es hacer esta clase interactiva a modo de que ustedes aprendan lo básico y que puedan responder correctamente. No quiero notas bajitas, quiero notas por encima de los 90 y ya, así que no quiero nota bajita. Ustedes lo van llenando. Esta clase interactiva sincrónica ha sido grabada de manera para que si tienen alguna duda simplemente entren y vean el video de la grabación de esta evaluación de esta explicación de la asignatura de lengua española. Bien, ¿alguna pregunta, duda? ¿Tienen alguna pregunta? Es bueno que aprovechen ahora, ya que estoy aquí en vivo, si tienen alguna pregunta, para que así yo les pueda responder y me puedan llenar bien esa prueba.
Tienen una ventaja y es que tienen varios intentos. La nota de 70, ni de 80, le dije que de 90 para adelante. Entonces, si la primera calificación fue de 60 o de 70, vuelvan a 90 o 100. En la escuela es importante que ustedes asistan, que vayan. Y en el caso de los que han hecho algo, lo que han hecho en el cuaderno, para inmediatamente ponerle su nota. Aquellos que entreguen esos cuadernos y llenen esta evaluación pasan automáticamente a haber cumplido con estos requisitos. Tienen que aprovechar ahora, ya que este año se le hacen las pruebas nacionales. ¿Entienden? Para que ustedes aprovechen el tiempo y se puedan poner con todas las asignaturas: español, matemática, sociales y naturales. Bien, bien, entonces vamos. Sí, bueno, sí, y luego entonces lo voy a enlazar el link para que. Bien, vamos entonces a hacer una breve oración para estar terminando con este proceso. Esta asignatura de lengua española, ayuda a Dios en entender esta para que sus almas sean salvas de la condenación eterna. Gracias. Que Dios les bendiga mucho. Shalom. Sí. Recuerden que si no le va bien en la primera, vuelvan a intentarlo otra vez, que le va a dar acceso hasta que ustedes saquen uno. Bien. Pues que Dios les bendiga y muchísimas gracias.